Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Entrevistas Primer Orden. Gracias por acompañarnos. Estamos lanzando una nueva edición de este programa y los invitamos a que se suscriban a nuestras páginas, a nuestro sitio web primerorden.com, a nuestra cuenta en Spreaker y también, por supuesto, a nuestra cuenta en Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la situación en Centroamérica y la situación en la Iglesia Católica en Nicaragua. El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, en su más reciente informe Perspectivas 165, analiza la confrontación que ha tenido el régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua, que recientemente arrestó al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, la madrugada del viernes 19 de agosto. Hasta el momento de esta edición, se desconoce si Monseñor Rolando Álvarez al final va a permanecer en donde la Policía Nacional ha indicado que es en casa de sus familiares, pero también se conoce por fuentes familiares del obispo de Matagalpa que han allanado la vivienda de sus padres. De este tema vamos a conversar con la socióloga Elvira Cuadra, que es titular del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, y va a conversar con nosotros un poco sobre toda esta situación. Gracias, doctora Elvira Cuadra, por esta oportunidad de conversar con nosotros acá en Entrevistas Primer Orden. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes más bien por el espacio para esta conversación. Gracias, doctora Elvira Cuadra. Cuéntenos un poco. El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica que usted dirige acaba de compartir y publicar un informe que se llama Sin Dios y Sin Ley. ¿De qué va este informe? Bueno, ese es un boletín de análisis mensual que nosotros elaboramos en CETCAM. Esa que vos estás mencionando es la última edición que corresponde a este mes de agosto y se enfoca en dos temas principales. Uno, los ataques y la confrontación que tiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua, y la segunda parte que tiene que ver con el giro autoritario en Centroamérica y cómo se expresa esto en relación al tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ahora, el régimen de Daniel Ortega a partir de 2018 arreció las agresiones en contra de la Iglesia Católica, que si bien no mantenían unas relaciones muy abiertas, que digamos, ¿por qué considera usted que está confrontando el régimen de Daniel Ortega y persiguiendo a la Iglesia Católica en este contexto en el cual Ortega se ha reelegido por otro mandato? Eso tiene que ver con la concepción del poder que los Ortega Murillo tienen sobre Nicaragua, y es que pues ellos asumen que ellos son el poder dominante y que todos los demás tienen que subordinarse a ellos. Eso es la base fundamental de todos los ataques y la confrontación que han tenido con diversos actores y sectores sociales en Nicaragua. Esta vez los están dirigiendo específicamente en contra de la Iglesia Católica, porque igual que en otros casos, allí hay voces críticas, hay voces que no se callan, y hay voces que, digamos, no responden a esa lógica de subordinación que ellos esperan de la sociedad nicaragüense. Y precisamente la Iglesia Católica en Nicaragua está todavía dentro de las confesiones que goza de mayor credibilidad y mayor cantidad de fieles. ¿Incidirá esto desde el punto de vista sociológico? ¿De qué forma va a incidir en la población? Hemos conocido recientemente sobre el arresto de Monseñor Rolando Álvarez. ¿De qué forma puede incidir en la población? Eso tiene como efecto, en primer lugar, que hay un sentimiento de, digamos, de agravio entre la población, porque la fe o las creencias religiosas forman parte de uno de los cuerpos de ideas o de pensamientos
más profundos y más arraigados en toda la gente. Eso no solo en Nicaragua, ¿verdad?, sino a nivel general. Entonces, tocar ese punto es tocar una fibra sumamente sensible, sobre todo cuando los ataques se dirigen hacia líderes religiosos que son bien reconocidos y que gozan de mucha confianza o mucho cariño de la gente. En términos ya más, digamos, sociales y políticos, pues eso lo que genera es mayor descontento e insatisfacción entre la gente y, por supuesto, rechazo a las acciones del gobierno. Eso es básicamente lo que genera. Igual, pues, genera rechazo de instituciones, de otros gobiernos, me refiero a instituciones internacionales, de otros gobiernos, genera también rechazo de la mayoría de la comunidad internacional, ¿verdad? Ahora, con relación a esto siempre de las constantes tensiones entre la Iglesia Católica y específicamente el régimen sandinista, pero sí hay quienes, digamos, de cierta forma apoyan o se identifican con el régimen, que estamos hablando del caso de algunos jerarcas, por ejemplo, del obispo de León, pero en el caso de que se dé, digamos, un entendimiento entre la iglesia, una especie de cohabitación, ¿qué implicaría eso? Bueno, eso significa que la iglesia estaría ganando tiempo para sus actividades, su quehacer diario. En el caso de Nicaragua, significaría que van a cesar los ataques de parte del régimen de los Ortega Murillo, al menos temporalmente, ¿verdad? Pero eso no va a eliminar el agravio o el descontento que ya se está generando entre la población por lo ocurrido. Eso ya dejó una marca. Eso ya sentó un precedente y la gente pues lo va a tener ahí presente. Correcto. El estudio, como usted bien lo mencionaba, también abordaba un poco sobre la situación en Centroamérica en la que se observan ciertos patrones de los gobiernos. ¿A qué se debe que estos patrones, por decir así, se están exportando a otros países? Bueno, no se trata realmente de una exportación, se trata en realidad de que los gobiernos que están en este momento en los diferentes países de la región centroamericana comparten lo que nosotros le llamamos un repertorio de acciones autoritarias que son bastante similares. Entonces, en realidad, el elemento común es que en esencia son gobiernos autoritarios y por lo tanto entonces al actuar, al expresar esa naturaleza autoritaria, pues se ven características bastante similares. En este caso lo que analizamos específicamente es cómo hay ataques en todos los países hacia la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿verdad? Que es una de las, digamos, es una de las voces críticas y es una de las primeras instituciones, digamos, porque los medios al fin y al cabo son una institución, en denunciar, en visibilizar, en revelar, en poner sobre la mesa, pues muchas veces los abusos del poder, sobre todo cuando es una prensa crítica que se convierte en una fiscalizadora del poder. Entonces, los ataques generalmente se dirigen a la prensa independiente. En el caso de Nicaragua, en las últimas semanas, el gobierno ha emprendido una anulación de licencias de operación para los medios de radio y televisión, específicamente o más ampliamente a medios de la diócesis de Matagalpa. Y ahí empezó la cacería contra los jerarcas católicos. ¿A qué apuesta el régimen de Ortega con estas eliminaciones de estas licencias y con prácticamente la anulación de una buena cantidad de medios independientes de radio y televisión?
Pues es claro que el propósito, que no es nuevo, sino que está en curso desde hace ya algún tiempo, es el de silenciar todas las voces críticas. Como decía, la de la prensa independiente es una de las más importantes, es una de las más potentes, y entonces están eliminando todo espacio de medios, todo espacio de reflexión, todo espacio de información que no esté controlado por ellos, para evitar que por ahí se pueda colar alguna idea o alguna información que no es de su agrado. Esa es la lógica que hay detrás de ese cierre masivo, de esa cancelación masiva de las licencias de operación, sobre todo pues a medios, pequeños medios que están en las diferentes localidades del país. Ahora, doctora, ustedes también mencionan en el boletín, mencionan sobre la situación de Costa Rica y Panamá, en el cual señalan que tampoco escapan de esta tentación autoritaria por controlar la prensa. ¿Por qué ustedes valoran de que Costa Rica y Panamá están encaminadas hacia ese punto? Bueno, en el caso de Costa Rica, el actual presidente, desde la época en que estaba en la campaña electoral, tuvo algunos encontronazos con la prensa que fueron muy criticados por la población, pero también por la prensa misma. Esas tensiones han venido subiendo, y en varias oportunidades, luego de que asumió la presidencia, pues entonces ha tenido algunas expresiones que se podrían considerar como fuera de lugar en relación a la prensa. Una de ellas, nosotros las mencionamos en el boletín, es que comparó a los periodistas con animales, ¿verdad? Entonces eso causó mucho disgusto, y efectivamente no se corresponde con la figura de un mandatario. En el caso de Panamá hay otra situación que tiene que ver con amenazas de funcionarios y de personas que están vinculadas con actos de corrupción y que ponen en riesgo el ejercicio periodístico. Esto lo han señalado diferentes periodistas, valga la redundancia, y medios de comunicación, y lo ven como una amenaza, como una restricción a lo que ellos hacen, que es informar. Con relación a Nicaragua, estamos en un contexto de las vísperas de elecciones municipales. Ya el Consejo Supremo Electoral ha publicado el calendario electoral tardíamente, con una campaña de al menos 3 meses. No hay muchos medios de comunicación que puedan darle cobertura, y con todo este contexto de la iglesia, ¿cómo valora usted el panorama primero de Nicaragua, y después podríamos hablar de la región centroamericana con todo este contexto? ¿Cómo lo vislumbra? En el caso de Nicaragua, pues realmente esas elecciones municipales se van a efectuar en un clima sumamente tenso, igual que ocurrió con las presidenciales del año pasado. En principio hay que recordar que no hay condiciones para un proceso electoral que sea competitivo, justo y transparente. Hay una limitación seria para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su voto, y mucho menos para que se respeten los resultados de cualquier votación. Y a eso además hay que agregarle esta nueva escalada de represión y de violencia gubernamental, ahora pues dirigida hacia la Iglesia Católica, pero que tiene un efecto sobre la ciudadanía porque produce mucho temor, y como dije, también profundiza el descontento de la población. Entonces esas elecciones realmente no tienen condiciones para que la gente vaya con confianza a depositar su voto. Y ese descontento también podría nacer de las propias bases del partido gobernante. ¿Qué implicaría esto, doctora, de que este descontento, digamos, florezca un poco más en las bases del partido? Bueno, el respaldo que los Ortega Murillo tenían se está erosionando rápidamente, incluso entre sus propios simpatizantes. Hay mucha gente de empleados públicos, pero también gente que
que en algún momento creyó en Daniel Ortega y en Rosario Murillo, que están viendo que la cosa no va por buen camino, no están de acuerdo con lo que está sucediendo ahora en relación a la Iglesia Católica. Las últimas encuestas de opinión muestran que la gente no cree que el rumbo del país va por buen camino, ni mucho menos que su situación va a mejorar el próximo año o en los próximos meses. Entonces, ese es un indicativo realmente de que ni sus propios partidarios ven con buenos ojos lo que está sucediendo, ¿verdad? Y pues ellos cada vez más, en la medida que los Ortega Murillo radicalicen sus posiciones autoritarias, pues entonces la gente, incluso sus mismos partidarios, van a ir cruzándose al otro lado de la acera. Muchas gracias, doctora Elvira Cuadra, por acompañarnos en esta entrevista y agradecemos nuevamente por el tiempo y el espacio. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Gracias por escucharnos, te invitamos a suscribirte a nuestras plataformas de podcast en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, también a seguirnos en nuestro sitio web www.primerorden.com, seguirnos en nuestra página de Facebook y por supuesto compartir este episodio. Será sencillamente hasta la próxima.